Logofanía, el arte de iluminar con la palabra. Emotividad. Llamamos a tu ángel de la guarda, llamamos a la gran emanación de luz y a los espíritus guías, maestros ascendidos, Efata, Efata, Efata. Shaddai Sebaot Elohim, Shaddai Sebaot Elohim, Shaddai Sebaot Elohim, Baruch Atah Adonai, y energía tu Apolo, y energía tu Dioniso Tishindeo, que energice Yaljimia. Situación, separación, emotividad. Continuamos nuestro estudio logofánico. La logofanía, recuerda que es el arte de iluminar con la palabra, y eso es lo que estás haciendo tú en este momento, aquí con tu servidor Sergio Rued, que a nombre del Instituto Lamel y del propio Lam-El te da la bienvenida a este espacio de atención hacia ti mismo, este momento que te regalas de ti para ti, en donde vas a buscar la iluminación. ¿Cómo? Dedicando todo este momento a el espíritu, al trabajo del espíritu, a estudiar los secretos del cielo. Capítulo 3, emotividad. Tenemos nuestros 7 movimientos, recuerda: situación, separación, emotividad. El primero es situación en el centro, y luego te desplazas hacia arriba en esta flor de la vida que nos lleva a la separación. De la separación te mueves hacia a la izquierda abajo para llegar a la emotividad. Es un placer, y les decía hace un momento a los amigos que están en vivo que estoy disfrutando de un cafecito con leche en esta taza maravillosa que me han obsequiado con el jicuri, el venado azul, el cual ya nos está convocando prontamente. Estate pendiente. Y bueno, pues recuerda, vamos a tener bautizos logofánicos el 28 y 29 de junio. Iban a ser allá en Atotonilco el Grande. Ya no estamos tan seguros. Vamos a ver si los hacemos aquí en el instituto. Pero de que se hacen, se hacen. Bienvenidos. Continuamos. Muy buena tarde, Alfonso Gallegos. Espero verte hoy en la noche en la sesión cerrada, puerta cerrada, esotérica de logofanía. Quien quiera participar, recuerden, mande un mensaje y eso es suficiente para que te enviemos el enlace. Los martes es presencial en Ciudad de México y los miércoles vía online. Hoy es miércoles. La triada de los 3 lenguajes y los 4 pilares técnicos. Una triada de lenguajes y 4 pilares técnicos. 3 por 4 igual a 12 y 1 más 2 igual a 3. Con esta afirmación aritmética, aquel logofante de nombre Pitágoras podría decirnos que queda explicado el origen de las emociones en los seres humanos a partir de las influencias energéticas emanadas de las fuerzas cósmicas y astrales. Y claro que aquí está Lam-El, mi querido Roberto, te mando un fuerte abrazo. Lam-El. 3 signos zodiacales con medida equivalente a 3 meses dentro de una de 4 estaciones. Las influencias climáticas del punto físico donde se encuentra un individuo, en combinación y concordancia con las energías cósmicas dadas por los planetas que rodean a la Tierra y potenciados como un filtro por las 12 constelaciones más allá de dichas esferas, propician las emotividades de los seres humanos, de los seres animados. No obstante, el ser humano, por su constitución, tiene la oportunidad de ser consciente del tipo de emoción que experimenta en cada momento y decidir si fluye en dicha experiencia o si se impone un giro y un cambio emocional según su conveniencia. Las emociones son todo. En las emociones viaja la totalidad del universo. Eso es lo que viniste a experimentar. Emociones. El logofante sabe que la emoción es la clave para conectarse consigo mismo, con el tema y con su audiencia. Mas no se identifica con su emoción.
Tú no eres tu emoción. No, tú eres lo que sientes. Tú eres quien siente. Tú eres quien experimenta la emoción y más bien eres nada. Y gracias a esto lo puedes ser todo. Recordemos que la logofanía es descendiente de la boda secreta entre la magia y la alquimia, y el tercer movimiento, emotividad, alude y convoca a la magia, que no es otra cosa que lograr cambios a voluntad. Nuestro concepto de emotividad lo hemos de asociar directamente con el tercer principio hermético de vibración, el cual nos dicta: nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Para entender la forma en la que la logofanía aborda el movimiento de emotividad asociado a este principio de vibración, hemos de partir de que si todo está en movimiento, la mayor concentración de energía vibratoria podrá dar las condiciones óptimas para que el momento de expandir una onda vibratoria específica a voluntad consciente, ésta sea mucho mayor que si todo el tiempo y de forma constante y desbordada la energía vibratoria se desparrama para todos lados inconscientemente. En palabras sencillas, nuestro cuerpo, físicamente hablando, siempre está en movimiento y por ende siempre está vibrando. Si ubicamos a la emoción como una vibración del alma, y repito esto que es muy importante para nuestro estudio, si ubicamos a la emoción como una vibración del alma que se manifiesta en el cuerpo y se puede conectar al espíritu, transformándose en sentimiento, nos referimos a que las emociones y los sentimientos son de una altísima frecuencia vibratoria que puede moverse entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Tenemos tres mundos coexistiendo dentro y fuera de nosotros: físico, material; anímico, del alma, de lo psíquico emocional, se percibe individualmente; y espiritual, la fuerza activa de la gran emanación de luz, la esencia que lo conecta todo. Nuestro cuerpo físico se encuentra en constante movimiento por varias razones. Al situarse sobre un planeta con un movimiento en rotación y traslación, siempre se está desplazando de un punto específico dentro de su sistema planetario, su galaxia y su universo. A cada segundo tú quien esté escuchando esto en este instante, así como las células, querido Romo, por supuesto, a cada segundo estás en un sitio diferente del cosmos. ¿Lo habías pensado? No puedes dejar de moverte. Toda materia dentro o sobre la Tierra se mueve y vibra junto a ella y por ella. Y si nuestra alma se encuentra, valga la redundancia, animando nuestro cuerpo, eso significa que así como el alma de la tierra permite que los ríos fluyan, los vientos soplen, las placas tectónicas se muevan, las mareas, las tormentas y lluvias sucedan, nuestro cuerpo mantendrá nuestro corazón bombeando, nuestra sangre corriendo, nuestros pulmones, órganos e impulsos eléctricos en un movimiento constante. ¿Cómo quedarnos quietos?
Si pensamos en que la quietud nos puede otorgar la paz y el control emocional, estamos cayendo en un error. Pues la quietud total, en el nivel de realidad en el que ahora estamos trabajando, resulta imposible. Lo que sí podemos lograr es acceder a una vibración, a la vibración natural de nuestra materia, potenciada por la vibración del planeta. Y esto se logra evitando movimientos sin coherencia, provenientes de ese ego que hemos de ubicar como el falso yo. Para ello, la logofanía alude a una ciencia ancestral conocida en estos tiempos como actuación, pero que procede desde tiempos remotos en los cuales las culturas sumerias y egipcias introducían máscaras, rituales y textos memorizados para acceder a las altas esferas en sus ritos funerarios y mortuorios, con el fin de conectar los tres mundos a vista de ojos humanos. En la antigua Grecia, como parte de los misterios de Eleusis, algunos seres humanos de aquellos tiempos recibieron de parte de la gran emanación de luz, de parte de los grandes antiguos, una palabra superior que a partir de este momento tú abrazarás con la totalidad de tu conciencia y gratitud. Técnica. Esta palabra generó el concepto de arte también. Y es totalmente correcto que esta estrecha relación sea conservada por nosotros que buscamos acceder a la logofanía. Pero, ¿qué es la técnica? ¿Qué es la técnica? Y nos pregunta por ahí Dakota, algo maravilloso. ¿A qué se refiere con grandes antiguos? En un sentido poético nos estamos refiriendo a los grandes y antiguos hermanos mayores, a esos seres conscientes, esas almas libres que fueron creadas antes de Adán y Eva, antes de los que ubicamos como los seres humanos. En un lenguaje más coloquial del 2025, a estos seres que te preceden y que habían vivido cosas muy similares a ti y que permitieron que la genealogía, los genes humanos se alteraran. Sí, los famosos extraterrestres, que también son parte de la gran emanación de luz y que como conciencia y como comunidad estuvieron antes del ser humano. A esos nos referimos, a los ángeles caídos que se mezclaron con las hijas de los hombres para generar los gigantes llamados los Nefilim. Nos referimos a los ninivitas, a Lam, El y sus hermanos. Gracias a ti, Dakota. Y qué bonita pregunta hiciste. Espero haya quedado perfectamente contestado. El gran teórico del teatro contemporáneo, y antes voy a leer a Del CB. Ya llegó la que más te ama. ¿Será que sí, Del CB? Te mando un fuerte abrazo y una bendición. Atam Alhut, Lejebura Lejedula, Leolam. Amén. El gran teórico del teatro contemporáneo, Jorge Eynes, en su libro Las 25 Ventanas, dijo: todos los seres humanos actuamos cuando vamos a dormir. Primero hacemos como si estuviéramos dormidos y luego nos dormimos. No he podido encontrar una mejor descripción de lo que la técnica es. Si pretendemos elevar nuestra vibración a su máximo potencial para conectar, ajustar y sintonizar las vibraciones de nuestros espectadores, tenemos que plantearnos y respondernos la siguiente pregunta: ¿qué es lo que el público percibe de nosotros? Por fortuna, la logofanía como sistema tiene una respuesta contundente para ayudarnos a lograrla como fenómeno
Número 1, lo primero que el público percibe de nosotros al tomar el escenario y disponernos a hablar es lo que ve. Y vaya que es importante, siendo que pertenecemos a una sociedad visual que afirma que el amor entra por los ojos. A este tipo de percepción le llamamos lenguaje corporal. Y nos pregunta Alfonso, ¿qué piensa de las regresiones a vidas pasadas? Que depende quién la haga, y que aquí lo más importante es, si alguien te dice, oye, yo te estoy viendo en tu vida pasada, y no eres tú el que lo ve, duda de ello. Si regresas, si te acuerdas de algo, te acuerdas. Por lo tanto, las vidas pasadas son un hecho, son una realidad, pero el lenguaje corporal se conecta a ello también, en cuanto a que si es una verdadera regresión, es una autohipnosis, siempre eres tú, el otro solo es un guía. Así que cuidado con estos timos maravillosos que te puedes hacer, pensando que voy con el que me abre los registros akáshicos y me dice quién era yo, y si tú no te acuerdas, duda de ello, y si te acuerdas también duda, para que después de la duda venga la certeza, porque todo empieza en el lenguaje corporal. Número 2, lo que escucha, empezando por el sonido de la voz del hablante y todas las particularidades que ésta tiene: duración, timbre, tono, ritmo e intensidad. A esta percepción le llamamos lenguaje paraverbal. Y finalmente, número 3, lo que interpreta a partir del razonamiento de un lenguaje articulado decodificado en un idioma, o sea, lo que significan o el significado que encuentra la persona en las palabras que identifica. A esta tercera y última percepción le llamamos lenguaje verbal. Por lo tanto, tenemos lo que el público ve, lo que escucha y lo que va pensando a partir de lo que decimos. ¿Qué opinamos de los números de Grabovoi? Vamos a investigarlo, no tengo ese dato a la mano en mi registro inmediato, pero con mucho gusto, por favor, mándame un mensajito y nos organizamos para debatir ese tema. Me va a dar un placer enorme. Hablamos de que tenemos lo que el público ve, lo que escucha y lo que va pensando a partir de lo que decimos. La vista, el oído y las ideas. No entraremos al debate de qué es más importante, pues todo es importante y todo apunta a que esta tríada se va construyendo y deconstruyendo en el espectador segundo a segundo, afectando los tres aspectos de forma aleatoria. Para nosotros, todo es importante, y por eso hemos establecido como arranque que no podemos hablar de lo que no sabemos. Y para que el lenguaje verbal que seleccionemos y que vaya surgiendo por nuestra boca, sin ninguna duda, se apegue al tema y camine a favor de los objetivos que hemos planteado. Pero a veces sabemos y parece que no sabemos. Esa sería la antitécnica. ¿Cuántas veces no te ha pasado que sabes algo, pero a la hora que lo expresas parece que no lo sabes? Por eso tienes que acceder a la técnica, a la logofanía. Así que vamos puntualizando para que tengas la mayor claridad. Así, una vez que apliques la técnica de la logofanía como sistema, tendrás más posibilidades de dejar aflorar a tu ser auténtico mientras hablas frente al público. Contamos con 4 pilares técnicos que van a generar el marco idóneo para que la tríada de lenguajes sea equilibrada y congruente con tus objetivos. Los pilares son los siguientes: presencia, me planto. Número 2, mirada, contacto visual. Número 3, respiración profunda. Y número 4, sonrisa o máscara. Esto que te estoy dando, que yo no te lo doy, te lo da, simplemente te lo otorgo, soy el vínculo. Quiero que lo sepas, tú que estás viendo este video.
Tu servidor Sergio Rueda, en su personalidad más mundana, con la máscara de un ser humano común y corriente, es profesor de oratoria en la UNAM, en el TEC de Monterrey, en varios lugares. Y esto es la esencia más material de lo que se ofrece. Los cursos son muy caros. Y aquí no es gratis porque nada es gratis. Estás dando tu tiempo. Y Dios lo sabe. Y Dios te dará tu recompensa por trabajar en ti. Pero sábelo, la logofanía se desdobla y va más allá. No es un negocio. La logofanía es un mensaje, es un sistema. Y el mensaje es: tú te puedes iluminar en esta vida, no en otra, si cuidas bien tus palabras. Por eso mi misión mundana es llevar esto a cada rincón. Y por supuesto que en la UNAM, en el TEC, cobramos por estos conocimientos, porque de algo tenemos que vivir. No obstante, aquí estamos una vez más, dándote esto por el simple pago de que prestes atención. Iremos analizando uno a uno estos pilares técnicos, pero de entrada ponles un pedestal de suma importancia. En cuanto a que para iniciar tu clase, tu ponencia, conferencia, canción o acto oral y escénico, te conviene arrancar estableciendo a vista del público estos 4 preceptos técnicos, en el orden como aquí te los planteamos, para que a partir de que tu voz suene y digas la primera palabra, estos 4 pilares estén presentes en todo momento de forma equilibrada y constante. Al principio será normal el esfuerzo mental por hacer de estos pilares algo consciente, pero el súper objetivo es que pasen al subconsciente y se establezcan por sí mismos mientras nosotros nos concentramos en disfrutar y sentir nuestra propia vibración corporal, anímica y espiritual a través de nuestra palabra. Por supuesto, esto sucederá a medida que comprendamos de forma precisa y objetiva cada detalle técnico, y cuando una práctica constante y paciente transfiera la técnica a una mecanización interiorizada. De esta forma, nuestra técnica, asentada en 4 sólidos pilares que fungen como las 4 patas de una mesa resistente, podrá sostener un gran platillo encima que contenga los 3 lenguajes que debemos atender. ¿Recuerdas cuáles son? Cuerpo, lo corporal, lo paraverbal, el sonido de la voz, y finalmente el lenguaje verbal, las palabras. Y qué bonito que de pronto entren más personas, porque literalmente estamos dando oro puro, oro puro. Y es hermosísimo ver cómo siempre hay poca gente interesada en el oro puro. Siempre el oro falso, el chapeado, se vende más rápido, la gente gasta muchísimo por ello, y lo que es oro puro suele ser despreciado porque viene en pepita, y la pepita no tiene la forma, no tiene el molde que ya le han dado a aquello que es latón, pero que parece otra cosa. Y yo te amo a ti y amo a todos los aquí presentes, amo a todos y a todo en el amor más fraternal y verdadero. No hay día que yo no pida por ti, por los tuyos, porque se establezca el amor, la paz y la sabiduría en este bonito sistema, en esta dimensión llamada por ti tierra y por nosotros los viejos, luz sacrántida. Recordemos que la emoción humana es la reacción o alteración física que se da a partir de un entendimiento. Cuando hablamos de que ese entendimiento se da a partir de la comprensión y el razonamiento, genera la emoción. Cuando hablamos de que ese entendimiento se da a partir de algo surgido en la palabra, podemos pensar que aquel que tiene la experiencia de la comprensión y el razonamiento genera la emoción. Y físicamente en su cerebro y concretamente en el plano del alma, de la psique, y las emociones fuertes surgen del hecho de que nuestra alma se asoma en el plano espiritual y es consciente.
aunque sea por un instante, de la correlación permanente entre los tres planos, físico, anímico y espiritual. Pero pese a que la emoción es del mundo del alma, esta está instalada en el cuerpo. Y tarde o temprano el cuerpo manifiesta el síntoma de ese entendimiento particular en una alteración física, medible y observable, a la que llamamos y llamaremos emoción. La emoción, esta se puede ver en la alteración de la temperatura del cuerpo, en cambios del ritmo cardíaco, en sudoraciones, en modificaciones de posturas y no se diga en gestos faciales. Recordemos que el miedo es una emoción más. Según el psicólogo Paul Ekman, existen 6 emociones básicas. Memorízate esto: tristeza, felicidad o alegría, sorpresa, asco, miedo e ira. Esas son las 6. Y le doy un trago a mi café para recomendarte esa película de Intensamente, bastante bien hecha por gente que sabe sobre todo el movimiento de la emoción. Hikuri, el venado azul que ya nos está convocando prontamente. Estate pendiente, ahí vamos a estar en la unión con el espíritu. Este notable científico, Paul Ekman, científico de la mente, mira, y hago pausa y me dice esta hija mía tan bella y hermosa, yo soy iracunda. Pues vamos a ver por qué. A ver por qué. Podemos bloquear el miedo. No podemos bloquear ni debemos bloquear nada. Debemos fluir. Debemos dejar pasar el miedo y convertirlo en amor. Darle la vuelta al miedo, no bloquearlo. No bloquearlo, porque entonces estaríamos evadiendo la sombra. Mis amados y mis amadas, no tenemos que bloquear, tenemos que desbloquear. Vamos a prestar atención. Paul Ekman, científico de la mente y el comportamiento humano, nos dice que todas estas emociones forman procesos de adaptación y que están presentes en todos los seres humanos, en todos, sin importar la cultura en la que se hayan desarrollado. Además de estas 6 emociones, algunos otros psicólogos suman la emoción del desprecio. Pero todos concuerdan en que estas 6 o 7 emociones, tarde o temprano, pueden ser observables en las expresiones faciales y corporales de las personas. Pese a que cada individuo puede experimentarla de forma diferente y por ende su forma de manifestarla en su cuerpo también será distinta. Pero de que las emociones se alcanzan a asomar por el rostro y el cuerpo, no hay duda. Te estás dando cuenta de cómo la logofanía te va a enseñar a vivir mejor, de cómo la logofanía te va a ayudar a poder limar asperezas, llevarte bien con toda la comunidad, a que soluciones esos conflictos con hermanos, familiares, amigos, allegados, compañeros, con todos. Y si llegas a tener 1 millón de amigos como Roberto Carlos y un servidor pretendemos, vas a ser pleno, vas a ser lo que llaman feliz. Te estamos regalando el oro puro. Presta atención, abre tus centros cósmicos de energía, abre tu corazón. Uno de mis máximos maestros de actuación llevó por nombre, esta historia está buena, y vaya que pasó. Uno de mis máximos maestros de actuación, de Sergio Rued, llevó por nombre Ron Burrus, quien fue mundialmente famoso por haber sido profesor y director de la escuela de actuación Adler's Studio, fundada por Stella Adler, de quien Burrus había sido discípulo y heredero pedagógico. Ron era famoso principalmente por haber sido maestro de actuación de la famosa actriz Sandra Bullock y del mundialmente reconocido histrión Brad Pitt.
si los ubicas. Sandra Bullock, Brad Pitt, también coacheó a Tom Cruise en una película. Bueno, tuve oportunidad de tomar, él se hizo muy famoso por la película Thelma y Luis, fue el director de actuación, director escénico y demás de todos estos, hasta Susan Sarandon, un tipazo. Ahí te va, pues tuve la oportunidad de tomar un curso con Burrus en México y de hacerme su amigo, y llevarlo a mi casa, traerlo a mi casa y facilitarle el foro teatral del Instituto de Logofanía para que ahí atendiera personalmente a ciertas figuras televisivas mexicanas que anhelaban recibir su instrucción. Imagínate nada más, aquí en estas instalaciones tuve a Ron Burrus. Puedo decir que lo que más aprendí de este enorme personaje fue que la humildad es cualidad de los verdaderos maestros iluminados. Burrus era un logofante natural, pero si algo me dejó inscrito en el alma fue cierta gran verdad que le escuché decir y que más o menos recuerdo fue similar a lo siguiente. En la vida todo confabula y todo se coloca para que las palabras salgan solas. La situación está dada. Todos entendemos lo que entendemos y de pronto hablamos sin prever que lo haríamos y cómo lo haríamos. Y es perfecto, es natural. No podría ser de otro modo, pero en la actuación, cuando tenemos un texto, es la vida al revés. Tengo el texto, como ahorita, tengo aquí el texto, pero no tengo el entendimiento de nada. No sé la situación. Si digo el texto sin todo esto, no sonará natural. Será falso. Nos toca construir todo hacia atrás a partir del texto que tenemos y lograr la vida. Y no es tan difícil porque finalmente estamos vivos. Hoy que escribo estas líneas, Ron Burrus ya no está vivo en esta dimensión siendo Ron Burrus. Pero sus palabras viven y vivirán por los siglos de los siglos. Eso a lo que se refiere es la técnica. Y finalmente tú ya tienes tu texto y es un texto escrito por ti. Estás por delante de aquel que recibe un texto sin saber nada sobre él, pero finalmente hemos de ubicar que la postura corporal y facial ha de corresponder a la emoción por la que se transite, la cual ha de estar en total armonía y lógica con la idea que se esté manifestando. Y finalmente, en el cuerpo, el rostro, la respiración y, por supuesto, la voz, lo que transmitirá las emociones y generará las vibraciones necesarias para lograr el arte de la persuasión con fines cósmicos. Vamos ahí entonces a puntualizar las bases técnicas que nos permitirán las condiciones propicias para lograr la vibración necesaria que nos llevará a conquistar el tercer movimiento, emotividad. Y ahí termina nuestro maravilloso capítulo de inicio, porque después que se llama emotividad, lo que sigue es emociones y sentimientos. Y vamos a tratar de acabarlo en 10 minutitos. Son 3 páginas para dejar pendiente el primer pilar, presencia, me planto. Ahí nos ponen por ahí, Aries, su suerte, Kenny, gracia. Ahorita pasamos en un ratito, a ver si sacamos unas cartitas para ustedes. Vámonos antes de esto, 10 minutitos más a emociones y sentimientos. Emociones y sentimientos. Del libro de la logofanía, El arte de iluminar con la palabra, libro revelado por Lamel, dictado
a su vez por la gran emanación de luz. Si quieres ser mi discípulo, nuestro discípulo directo, mándanos un mensaje y te invitamos totalmente gratuito, sin compromiso alguno, a que pruebes una sesión cerrada de esoterismo logofánico. Son los martes presencial, los miércoles online. Emociones y sentimientos. Si hoy al miedo lo podemos equiparar a la inseguridad, vale la pena tener presente que la seguridad, en conjunto con la percepción de autenticidad por parte de nuestro público, es lo que termina por propiciar la sintonía entre las frecuencias vibratorias, expandidas a partir de las emociones. Y la misma Real Academia Española nos define a la seguridad como un estado de ausencia de peligros y de condiciones que puedan provocar daño físico, psicológico o material en los individuos y en la sociedad en general. Así que en este movimiento de la logofanía es vital considerar que cada idea expresada se conecta a una emoción. Si ya tenemos un texto previo establecido, vale la pena hacer hipótesis teóricas sobre las posibilidades emocionales que cada línea conlleva, las cuales serán corroboradas o sustituidas al momento de ejecutar el discurso. En el caso de no partir de un texto preelaborado, simplemente se irá descubriendo y se estará abierto a lo que suceda, pero sabiendo que este movimiento existe. Escribe tus discursos, o al menos planéalos. Quiero que tal persona me perdone, quiero que tal persona entre a tal negocio conmigo, quiero que tal persona me diga que sí porque quiero que sea mi novia, mi novio, mi novia, lo que sea. Importantísimo que te prepares y te organices. Cuando revisamos el segundo movimiento, llamado separación, observamos que en la tabla de la estructura del discurso se mencionan emotividades. No obstante, estas aparecen como indicadores generales para empezar a desarrollar los cambios y sobre todo separaciones requeridas que finalmente tendrán que volverse a unir. Pero en este punto nos toca penetrar aún más cerca y más dentro de los poros del discurso, y para ello nos es indispensable entender lo que es una emoción. Partamos de lo que ya hemos apuntado. La ciencia, tras los postulados del psicólogo William James, 1884, retomados y reencausados por el neurocientífico Antonio Damasio, 2023, ha llegado a sintetizar en un concepto que las emociones son las reacciones neurofisiológicas desencadenadas por un estímulo interno o externo, mientras que por su parte afirma que el sentimiento es la autopercepción de una determinada emoción, siendo la expresión subjetiva de las emociones. Qué bien lo expresaron. Voy a leerlo otra vez. Las emociones son las reacciones neurofísicas desencadenadas por un estímulo interno o externo. Esas son las emociones. El sentimiento es la autopercepción de una determinada emoción, siendo la expresión subjetiva de las emociones. ¿Te habías puesto a pensar cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? La emoción es algo físico, químico, reacción de tu cuerpo. En cambio, el sentimiento es un poquito un misterio, porque depende de tu pensamiento, de tus ideas, de cómo lo percibas tú. El logofante vibra y le llega a la emoción y al sentimiento de sus espectadores. Por algo sigues aquí, por algo hay público, sea el número que sea, hay alguien escuchando. Eso es la logofanía. El sentimiento es la continuidad de una determinada emoción en el tiempo. Sí, a nivel humano, dotada por un lenguaje, por una racionalización de lo que está pasando.
siendo el camino de tener un texto preelaborado, te sugiero que lo leas en voz alta, como ahorita lo estoy haciendo yo, y vayas identificando desde qué emociones intuyes que deberían ser expuestas cada una de tus ideas. Por eso se te recomienda, ve y escribe tus anhelos, tus deseos, haz una lista de lo que quieres para este año. No solo la hagas, léela en voz alta. Lee en voz alta, tomando de referencia las emociones básicas propuestas por Paul Ekman. Tenemos miedo, tristeza, alegría, ira, sorpresa y asco. Cada cosa que decimos o que hemos escrito nos conecta a una de estas 6 emociones. Ya vamos entendiendo esto de la cuestión, literalmente, de los que dicen vamos a manifestar, que es magia. Y ahí nos ponen el sentimiento dura más, solo que no vamos a confundirnos, porque una cosa es la emoción y otra es el sentimiento. La repetición de la emoción puede generar un sentimiento. Emociones son estas 6, las básicas de entrada: miedo, tristeza, alegría, ira, sorpresa y asco. ¿Qué sería un sentimiento? El amor, el odio. Tú no amas al solo ver. Los bebés no aman. Los bebés pueden tener alegría, pueden tener miedo, pueden tener enojo, pero no pueden tener rencor, no pueden tener odio, porque todavía no entienden la circunstancia, todavía no entran en el lenguaje simbólico. Aquí hay una tremenda y enorme discusión sobre si los animales tienen sentimientos. Y mucha gente va a decir, claro que tienen. ¿Será que tu perrito te ama? O más bien se pone alegre, porque ¿qué es amar? ¿Qué es? Es algo muy complejo. Continuemos. Cada cosa que decimos que hemos escrito nos conecta a una de estas 6 emociones, y por supuesto que podríamos hablar y tratar de definirlas por separado. Ahora me detengo, porque Mar nos dijo algo muy hermoso y muy interesante que tenemos que desentrañar aquí. Los humanos no saben amar. Los humanos están hechos a semejanza de Dios, y esto retomado desde perspectiva religiosa meramente. ¿Por qué? ¿Por qué están hechos a imagen y semejanza de Dios? Y los perros y los gatos no están hechos a semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque los perros y los perros ladran, los gatos maullan y tú hablas. Esa es la diferencia, la palabra. Por lo tanto, el perro y el gato no ama. No al nivel que tú puedes hacerlo. Ahí hay una confusión, te lo digo con todo el amor, mi querida Mar. Si tú dices, los humanos no saben amar, ¿qué eres tú? ¿No eres humana? ¿Qué eres? Te pregunto. Ahí más bien corrige, los humanos no sabemos amar, o mejor pon, yo creo que los humanos no sabemos amar. Yo te lo digo, sí lo saben, pero ya se les olvidó. Está ahí dentro de su corazón. Solo ustedes pueden amar con la intensidad que pueden amar. El perro no puede hacer nada por ti, tú puedes hacer mucho por el perro. El gato no puede hacer nada por ti. Tú puedes hacer mucho por el gato y es tu responsabilidad. El gato y el perro no saben que van a morir, tú sí sabes y puedes prever. Los perros tampoco odian ni tienen rencor. Ya empezamos a entender la diferencia entre emoción y sentimiento. Pero claro que es más fácil que el perro o el gato sea honesto con sus emociones. Si tiene miedo, te lo expresa. Si tiene alegría, te lo expresa. ¿Y cuántas veces nosotros humanos apabullamos y guardamos esas emociones? Seres que no recordamos cómo amar, es cierto, así es, pero ¿ves que sí sabes? Claro que sabes, por eso estás hecha a imagen y semejante. O sea, los caballos, equinoterapia, pero los caballos organizan la equinoterapia, no. Los caballos ahí están, los caballos han sido domados por el ser humano. Ellos no van a poner jamás su negocio de vengan humanos, nosotros los curamos. Y si me dices que también los delfines, ellos tienen un lenguaje muy complejo, pero así como pueden ayudar a los humanos en alta mar, también los pueden hundir de unas maneras muy tremendas. Así que es muy complejo. Los caballos son animales superiores que tienen una inteligencia superior, muy superior, mas no hablan con lenguaje articulado. Y esto es desde la perspectiva religiosa meramente. No le vamos a dar el mismo nivel de responsabilidad a un caballo sobre esta tierra y sobre los animales que te lo damos a ti.
Porque, ay, sí, qué fácil. No, pues qué listos son los caballos y qué listos son los delfines, ¿verdad? Piensan y hacen tanto, pues que salven el mundo y que detengan el calentamiento global. No, queridos amigos, eso nos toca a nosotros. Estoy hablando de cosas duras de entender. Bueno, chicos, pues todavía no acabo esta parte. Vamos a darle velocidad. Y por supuesto que podríamos tratar de definir esto por separado, pero me parece que las palabras que existen para designar estos fenómenos por sí mismas nos conectan con nuestra experiencia personal en particular, que esa y no otra es la que cada uno de nosotros tenemos que identificar como verdad. Y podría tratarse de un texto como lo es el ejemplo del discurso que desarrollamos en el capítulo anterior, que pudiéramos identificar que solo se mueve entre alegría y sorpresa. Pero ¿cuántos tipos de alegría y cuántos tipos de sorpresa hemos experimentado en nuestras vidas? Y todos los tipos distintos de alegría y sorpresa que nos faltan por experimentar. Esto es a nivel de emociones, pero el sentimiento es algo más complejo que depende del pensamiento y las conjeturas a las que podemos llegar a partir del estímulo que nos provoca una emoción. El sentimiento es un estado de ánimo del alma que se prolonga y se establece de forma independiente a la reacción física. Por ejemplo, una persona joven da su primer beso y físicamente experimenta una emoción de alegría extrema. Eso le genera un pensamiento concreto como: el inicio del romance de pareja es maravilloso. Y durante el resto de su vida, cada que esa persona ve a una pareja joven en una situación romántica, se le revive el sentimiento positivo y agradable que pudiéramos identificar como amor, siendo considerado este el sentimiento positivo máximo que alguien puede sentir hacia cualquier cosa que lo hace sentir bien. Incluso imaginemos que este sentimiento de nuestro personaje hipotético lo suele llevar hacia la acción de alentar a los jóvenes a valorar su momento a través de un discurso, porque los sentimientos son los que provocan las acciones. Podríamos decir que lo burdo es la emoción y lo sutil y lo sublime los sentimientos, que finalmente serán decisivos y se manifestarán por su parte burdamente en las acciones. Y aún así, ambas experiencias se relacionan y nos son importantes de concientizar, pues ubicando las emociones que podemos provocar en nosotros mismos y en nuestros espectadores, podemos también tener un panorama más específico sobre qué tipo de sentimientos pueden aflorar, para permitir que posteriormente venga la medicina corporal, anímica y espiritual de la logofanía. Se han llegado a sugerir cientos de sentimientos posibles a partir de las emociones básicas y sus posibles combinaciones, pero de los sentimientos más generales que pudiéramos identificar tenemos sentimientos desagradables como miedo como sentimiento, odio, rabia, desesperanza, vulnerabilidad, preocupación, vergüenza, frustración, pesimismo, culpa, tristeza como sentimiento, estrés, sentimientos que dependerán de las circunstancias específicas para que los percibamos como agradables o desagradables, como lo son el compromiso y la duda. ¿De veras crees que tu perrito tiene de verdad el compromiso o la duda? A nivel de filosófico, pues claro que no. O el bebé. Y finalmente los sentimientos agradables, como amor, euforia, admiración, afecto, optimismo, gratitud, satisfacción, compasión, felicidad, agrado y esperanza. Como parte del proceder del logofante, cuando se estudie el texto preelaborado o se prepare para improvisar sobre un tema en específico dentro de este movimiento emotividad, tenemos que preguntarnos: ¿qué experimento emocionalmente al pensar y hablar sobre esto en específico y cómo me siento al respecto? La respuesta nos será reveladora y una vez en acción escénica y verbal, solo permitiremos que ésta aflore en nuestras expresiones corporales, faciales y paraverbales.
Si, por ejemplo, en mi discurso me toca compartir la cifra exacta de muertos en un tiroteo o de personas víctimas de un abuso mayúsculo, mi respuesta podría ser: experimento asco e ira, emociones, y me siento frustrado, sentimiento, ante esta situación. Muy buenas tardes, mi querida amiga, bienvenida, querida amazona. En el ejemplo que hicimos sobre un discurso que pretende explicar la logofanía en general, cerramos diciendo: ¿será posible alcanzar la iluminación? Con toda respuesta, con toda certeza, respóndete: sí, con logofanía, con el arte de iluminar con la palabra. Al leerlo y aplicarme la pregunta antes sugerida, la respuesta que obtengo enseguida es que experimento sorpresa como emoción. En el arranque de la frase de cierre, donde se vuelve a preguntar si será posible alcanzar la iluminación y alegría, emoción, en lo consecutivo. Pero lo que siento ante esa experiencia portadora de dos emociones consecutivas e incluso posiblemente combinadas, es un torrente indescriptible de sentimientos agradables, en donde destacan el amor, la euforia y la esperanza. El aspirante a la logofanía habrá que ir considerando todo esto para lograr vibrar frente a su audiencia y simplemente entregarse al momento y descubrir si sucede el arte de iluminar con la palabra. Pero aunque la vibración más sublime y definitiva está en el pensamiento y la intención, es vital no olvidar que dicha vibración se manifestará en el cuerpo físico. De hecho, este tercer movimiento, emotividad, tiene una correlación con la garganta, en donde incluso se da la vibración de las cuerdas vocales para generar voz. No obstante, la voz emerge del cuerpo en su totalidad, y por eso los detalles vocales los encontraremos en el siguiente movimiento: tono. Pero la vibración absoluta empieza en el cuerpo a partir de las emociones. Por tanto, veamos a continuación los barandales de seguridad que la logofanía como sistema nos entrega para alcanzar el estado de certeza necesario para que los pensamientos usen a las emociones y a los sentimientos como medio para influir en las vibraciones, y que no sea nuestro pensamiento el que termine modificándose por la falta de precisión de nuestro cuerpo, el cual puede llegar a descomponer las vibraciones y propiciar una mala comunicación, como suele suceder entre los oradores sin técnica alguna. Yo quería decir esto, pero el público me entendió aquello. Para esto están nuestros 4 pilares técnicos, y aquí es donde toman un lugar protagónico luego de identificar las emociones y sentimientos que priman en el discurso. Ahora nuestro cuerpo permitirá que estos se asomen en las sutilezas de los pequeños detalles que serán leídos en movimientos físicos minúsculos que no serán realizados por nuestra voluntad consciente, sino que aparecerán por sí mismos cuando nuestro cuerpo le diga a nuestra alma: está bien, esto lo tengo que decir también yo. Es por esta razón que todo el trabajo de expresión corporal entra dentro de nuestro tercer movimiento asociado a la vibración, llamado por la logofanía como emotividad. Vamos a los detalles. Muchas gracias, mil bendiciones. Próxima sesión, primer pilar, presencia, me planto, y empezaremos con las sugerencias para hombres y para mujeres. Gracias por acompañarnos en este tu canal de logofanía, en donde estamos buscando tu iluminación plena y total en esta encarnación. Que la paz, el amor y la sabiduría habiten en todos los seres y guíen nuestro espíritu hacia el sendero correcto de la única e irrepetible luz verdadera. Hágase la luz, Efata. Gracias a tu ángel de la guarda, gracias a la gran emanación de luz. Hasta la próxima. No te olvides darle like, suscribirte al canal, activar la campanita y compartir el conocimiento.
Logofanía, el arte de iluminar con la palabra.